con el diputado Eric Calcaño analizando, bueno, el resultado electoral de las PASO con miras a las elecciones del 27 de octubre. Y te quería preguntar una cosa que el otro día, hablando con el sociólogo Gerardo Adrogué, comentaba acerca del comportamiento y las exigencias que plantea a veces el kirchnerismo con respecto a la ciudadanía. Y él decía una cosa que me pareció interesante, que el kirchnerismo a veces le exige al votante lo mismo que al militante. Y que esto es un error de planteo porque se supone que el militante tiene un grado de conciencia y de compromiso que no tiene por qué tener ni tiene la mayoría de la población que es votante, no es militante. Quizás sea cierto, quizás sea una observación pertinente. Lo que pasa es que nosotros militantes nos gusta tanto esto y disfrutamos tanto del existir en este momento y en esta situación histórica que nos gustaría que todos pudieran participar plenamente. Bueno, habrá que hablar con más pasión hacia algunos sectores, con más razón hacia otros, pero siempre dentro de algo que sea coherente, entendiendo los tiempos de la política argentina. De acá a 50, 100 años, los libros de historia dirán que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner son dos grandes hombres de Estado, hombre de Estado y mujer de Estado. ¿Y dónde va a quedar toda esa oposición que hoy parece ocupar las pantallas de los medios dominantes? ¿No? Uno piensa, ¿y quién era el ministro de Economía de Francia cuando escribía Balzac? ¿No? Entonces me parece que hay que saber distinguir entre lo esencial y lo accesorio, pero que es mucho más lindo tener esa actitud proselitista de incluir a la sociedad civil en la militancia política que decirles no, se acabó la era de los militantes, vuelve la era de los gerentes, vuelve la era de los operadores. Así que bueno, esas son cosas que solo el contacto con la realidad y con el territorio pueden mejorarnos mutuamente, porque cuando uno va a un acto, da una charla, hace un plenario en una básica, es una cuestión de ida y vuelta. Yo en un acto hablo de un tema, pero después vienen las preguntas, entonces también eso me ayuda a resituarme, a repensar las cuestiones que se trabajan. Estamos trabajando mucho con la Juventud Sindical Regional La Plata, Berisso y Ensenada, entonces ellos también traen otra problemática y uno desde el Parlamento y desde el oficialismo también tiene que saber responder a eso o crear las condiciones para que cada sector social, cada actor social pueda contestarlas. Este diálogo de la presidenta es importante porque después del resultado de las PASO parecía que nos teníamos que ir. Bueno, no es la primera vez que nos tenemos que ir. Ya Escribano le daba un año a Néstor Kirchner en un alarde de lo que puede ser una mala evaluación de la situación real. Luego también, muchas veces, después del 2009 también, estábamos liquidados, en retirada. No me parece que eso se ajuste a la realidad y en todo caso, como decía antes, es desconocernos bastante, es desconocer nuestros militantes, nuestros cuadros, nuestros ministros y sobre todo desconocer a la presidenta. Y en ese momento que yo he escuchado hasta amenazas. Todo será un caos si no se pone a hablar. Pero nosotros siempre hemos dialogado. A veces no le ha gustado lo que la contraparte ha tenido que escuchar, pero siempre han sido nuestras posiciones. Ahora, cuando dice voy a hablar con los titulares y no con los suplentes, también Cristina está marcando, bueno, vamos a hablar con el poder real y no con el comité político que quiere armar el establishment, que por otra parte jamás ha logrado armarlo correctamente desde la década infame. En este momento, bueno, en una época fue Macri, en otra época fue de Narváez, ahora es Massa, son candidatos y figuras que pasan, veremos en la realidad de los hechos y con este diálogo decir, bueno, vamos a juntar a los asalariados, a la patronal, los banqueros, los industriales, los sindicalistas, bueno, dentro de un diálogo que, por ejemplo, en Francia está institucionalizado, cada tanto el Estado convoca lo que ellos llaman los partenaires sociaux, es decir, los diferentes actores sociales. En Francia también tienen un Consejo Económico y Social, que es una cámara efectivamente corporativa, no tiene iniciativa de ley, por supuesto, pero sí da la opinión sobre cada ley que se hace y yo tengo entendido que Francia es una república desde hace bastante tiempo. Son esas formas, si uno le escucha a Macri decir, si la presidenta no dialoga será el caos, ¿qué es una amenaza? Pero hoy dijo que no sabía de qué había pasado en la reunión. Entonces mantiene una posición coherente, digamos, a lo largo de su trayectoria. Por otro lado, se dice, ahora depende de Cristina que esto sea un caos. Son amenazas, son directamente amenazas.
ese cuento policial menor, baladí de las Islas Seychelles, esa visión premoderna que se tiene de la moneda, no, se llevan la moneda en bolsos, se llevan el dinero en bolsos, porque es algo que precisamente algunos sectores medios pueden pensar que está mal que alguien se robe 5 millones de pesos, por ejemplo, pero es algo que pueden conceptualizar. ¿5.000 millones? No. O los 42.000 millones con los que nos endeudó la dictadura militar, no. O el salto de 59.000 a 180.000 millones de dólares de los 90, eso ya escapa demasiado. Y había libre acceso al dólar, se podían comprar chucherías importadas. Bueno, todo eso termina con el corralito, con 40 muertos, con un presidente que se va en helicóptero. Y nosotros estamos acá para asegurar una institucionalidad duradera para la Argentina, independientemente del que gobierne. Si las elecciones se ganan, se pierden, se vuelven a ganar. Eso hace parte del juego. Nosotros quedamos mal después de lo que fue el Grupo A porque no se respetaron las proporcionalidades. Y ahora vemos que de nuevo, en una cuestión a futuro, sin consistencia, dicen, no, esta vez vamos a pedir la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, consíganla. El único que planteó que no estaba de acuerdo con esa lógica fue Wiener, ¿no? Porque tiene la realidad también de su provincia. Su legislatura. Entonces, ¿por qué tratar los medios, los medios hegemónicos lo que tratan es de homogeneizar al máximo la oposición, que en sí es muy diversa? Escuchamos a Alfonsín, que no piensa lo mismo que Massa, o a Stolbizer, que no piensa lo mismo que de Narváez. Hasta nos enteramos que había un candidato Ilia radical, que bueno, como estaba digamos, en un segundo plano de los medios, no se lo veía demasiado. Si la política también es diversidad. Enhorabuena que todas las tendencias políticas estén representadas en la Cámara. ¿Le sirve eso al establishment mediático o económico? No, lo que no le sirve, en el fondo, es la democracia. Por eso los golpes de Estado, por eso los golpes de mercado, por eso las corridas, por eso la idea de volver al endeudamiento, y hay que cumplir con el fondo. Nos tienen que respetar de nuevo en el mundo. Cualquier cosa que haga la presidenta, cualquier cosa que haga el gobierno está tomado sistemáticamente del lado negativo. Cristina nos compara la situación, por ejemplo, de la relación de deuda con producto, o toma algunos indicadores económicos para ver lo que pasa en el resto del mundo. Nos dijeron tanto tiempo que Argentina podía ser Australia o Canadá o esto y lo otro, y al final decidimos ser Argentina, por suerte, que enseguida dicen, no, pero en Australia está mucho mejor, no, porque en tal lado. ¿Estarían mejor en países donde, por ejemplo, hay leyes de medios de comunicación? Donde la evasión fiscal lo convierte a uno en un muerto civil, donde la justicia no es siempre una justicia corporativa. A ver, nosotros estamos ahora en un canal de televisión en la Ciudad de La Plata que no se ve en la Ciudad de La Plata. ¿Cómo es eso? Sí, suena como el colmo de la paradoja y es una demostración, una muestra cabal de lo que es el poder. Muestra el tema del doble estándar, y nosotros estamos en contra de ese doble estándar, porque creemos que empobrece el alma humana y empobrece el bolsillo de los trabajadores. Pero se ve también a nivel de las cuestiones internacionales. Hay un golpe de Estado en Egipto, y aclaro que no tengo ninguna simpatía y me siento en las antípodas de las personas que mezclan religión con política como el fundamentalismo. Pero si ganó las elecciones, hay que ganarle por elecciones. Un golpe de Estado es un golpe de Estado. Eso no está bien. Mucha discusión en torno no era el liberalismo, no era la importancia de escuchar la opinión del otro. Entonces ese doble estándar internacional también se repite en la Argentina. Y si un candidato del establishment llega al poder, no habrá más inseguridad, porque no se hablará de la inseguridad. No habrá más pobreza, porque no se hablará de la pobreza. Y al contrario, seremos recibidos en los grandes foros internacionales, quizás no como Capriles, pero sí como Peña Nieto, y tener esos candidatos inodoros, incoloros e insípidos, favorables a los intereses dominantes, que convierten a la política en un lugar. Ahora, volviendo a la reunión que tuvo ayer la presidenta con los representantes más conspicuos, si se puede denominar así, de los poderes económicos, financieros, industrial, sindical de la Argentina, y la decisión de hacer reuniones mensuales, no plenarias de esta naturaleza, y después sectoriales para ir resolviendo situaciones concretas que se plantearon. La presidenta, en el marco de esa charla y después en las declaraciones que hizo haciendo una crónica, se puede decir,
de ese encuentro, hizo hincapié en un dato que es interesante analizar también, esto de cómo se comportan, ¿no?, ciertos sectores de poder, que dijo, bueno, ironizando, si es por empresarios K, muchos de los que están acá tendrían que ser empresarios K porque les ha ido más que bien durante esta década. Ahora, muchos de los que estaban ayer ahí, que fueron hasta Río Gallegos, que se trasladaron a esos 3 grados bajo cero del sur argentino, efectivamente ganaron dinero como nunca antes, creo, en la Argentina, pero después cuando tienen que operar más en la trastienda que en el on, digamos, en los medios, sí tienen una postura muy crítica hacia las políticas oficiales. ¿Cómo ves ese doble juego que hacen esos sectores? A ver, se ha instalado un ámbito de diálogo y de resolución de problemas, es decir, de llevar la cuestión a lo político, cuando ya decían que había que pensar en gobiernos de transición o en vaya a saber qué cosas. Al contrario, la presidenta demuestra la capacidad de iniciativa y fija la agenda de encontrarse todos, porque si no van separadamente a decir tal o cual cosa, a tratar de mejorar la condición relativa de cada sector o de cada actor, que es normal y legítimo. A ver, la política es maravillosa porque es la sublimación de la violencia. Cuando uno está en el recinto no le desea ningún mal físico al diputado o diputada opositor que está diciendo algo con lo cual uno está de acuerdo. Lo que uno quiere es ganarle la discusión y ganarle la votación. Es decir, ese me parece que es el carácter civilizatorio de la política. Si nosotros dejamos la política y volvemos a las pulsiones básicas como la cólera, el miedo, o cuestiones más primitivas, vamos a tener esta cuestión de, bueno, yo quiero pelear solo por mi sector y el resto que reviente. Se olvidan que somos una sociedad y que solo mediante actos extremadamente violentos, ya sea reales o simbólicos, puede un solo sector apropiarse del conjunto de la riqueza argentina. Quizás también en la formación de los sectores dominantes en la Argentina a lo largo de nuestra historia se ha podido observar que tenían una fuerte preponderancia a tomar la riqueza nacional y a fugarla, y a la formación de activos en el exterior. 190.000, 200.000 o más millones de dólares de haberes de argentinos en el exterior. ¿Pertenece a todo el conjunto de la sociedad argentina o solo al 10% más alto? ¿Significa que vamos a ir a la lucha de clases? No, significa que tenemos que gobernar para todos y aquellos que, cuando hay una crisis, todo el mundo tiene que soportar una parte de esa crisis. Ahora, los que siempre estuvieron mal o estuvieron en condiciones precarias, bueno, son los que más beneficiados se tienen que ver de una salida de crisis. ¿Por qué el golpe contra Irigoyen? ¿Por qué el golpe contra Perón? Porque en esos momentos de lo que se dirimía, en el marco de crisis internacionales o de situaciones complejas, era con quién se apropiaba de ese excedente económico y si se dirigía a la producción nacional o a políticas de mayor inclusión, o si por el contrario había que ejercer una coacción fuerte sobre el resto de la sociedad para apropiarse de eso. Bueno, ¿qué nos decían de Irigoyen? El peludo, no, ya está demasiado viejo, el diario de Irigoyen, y no estaremos con el diario con el Clarín de hoy haciéndole el diario de Irigoyen a todos los argentinos, o lo que se le llamaba eso a don Hipólito, lo mismo el peronismo. Entonces, me parece que en lo que es la historia argentina, que no hay que perder esa dimensión de continuo de lo que ha sucedido, veamos bien quién defiende qué intereses. Porque Federico Pinedo, en los años 30, tenía muy claro qué intereses definía y actuaba de ese modo, y para eso era necesario el fraude patriótico. Bueno, cuidémonos de aquellos que efectivamente con una visión de decir no, institucionalidad, que la Corte Suprema sea independiente, que los poderes sean independientes. A ver, leyendo los artículos de la Constitución, hoy no se puede avanzar mucho. Distinto quizás era en el 83 cuando lo hacía Alfonsín. Pero bueno, esas son las grandes diferencias también, me parece que hay que remarcar en un contexto donde cada decisión que se tome de un lado o de otro va a traer una determinada cantidad precisar una determinada cantidad de recursos, y nosotros pensamos que, por ejemplo, los recursos heredados de las AFJP, 80.000 millones cuando se heredaron y cerca de 240.000 ahora, tienen que ir a la producción y tienen que ir precisamente a mejorar el empleo. Muy rápidamente, porque el haber jubilatorio se compone casi por mitades de haberes y contribuciones del mundo del trabajo,
y de impuestos. Por lo tanto, nosotros si queremos mejorar, como lo hacemos 2 veces por año, las jubilaciones, necesitamos que haya actividad. Así también hay una sustentabilidad, se retroalimenta, y una sustentabilidad fiscal. Si yo saco eso del circuito para evadirlo alegremente a algún paraíso fiscal, bueno, entonces lo tengo que cambiar por deuda o pago menos jubilaciones. Y al endeudarme ya caigo en manos de los acreedores y vienen tipos tan simpáticos y bien vestidos como Anup Singh a decirle a las argentinas y a los argentinos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que comer, qué es lo que tenemos que pensar. Y bueno, somos medio reacios a tal idea. Ahora decime, en varias oportunidades hiciste referencia al tema de los medios de comunicación, al poder hegemónico de los medios. Ahora, ese poder hegemónico de los medios con ese discurso absolutamente hipercrítico a las políticas oficiales, y, digamos, en el mejor de los sentidos hipercríticos, sino tergiversador directamente de lo que se dice con una intencionalidad muy, muy marcada, se acentuó en los últimos años, pero es una realidad con la que se puede decir que el kirchnerismo viene luchando, por lo menos desde el 2008, que fue el parteaguas, ¿no?, a partir del conflicto con el campo. Y a pesar de ese discurso virulento hacia las políticas oficiales, el kirchnerismo perdió la del 2009, pero después ganó la elección presidencial del 2011. Ahora acaba de perder en las PASO en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué medida le das un rol digamos, protagónico a ese discurso mediático que en el último año, en los últimos meses, hace hincapié en el tema de la corrupción como el gran tema para desgastar al gobierno kirchnerista? ¿Y en qué medida eso tiene una incidencia, pero no es, digamos, definitoria en lo que va a elegir el votante? Han tomado ciertos casos emblemáticos que hacen a políticas sustantivas del gobierno. Por ejemplo, con la situación de Milani, lo que hacen es decir que toda la política de derechos humanos está mal. Con el tema del procesamiento de algún exfuncionario, dicen, ¿vieron? Son todos corruptos. Se instala la idea de que todos son ladrones en el gobierno. Y así como en la otra época de la Argentina se decía, frente a hechos terribles, en algo andaría metido para deshacerse de la cuestión y alejarse, muchos sectores también, o muchas personas, cuando uno dice que es peronista, que está con Cristina, etc. ¿Y cuánto robaste? Entonces, si uno tiene una determinada posición, un determinado compromiso, algo habrá robado. Y entonces sí, lo que robamos fue el fuego que se habían llevado los dioses, así Néstor Prometeo lo pudo traer de nuevo al pueblo argentino. Eso es lo único. Pero en estos casos puntuales, para tratar de dar vuelta a la situación, decir, no, son todos corruptos. Si está con el gobierno es porque es corrupto. Anulan la discusión política y naturalizan un hecho social. Después, también con la cuestión del impuesto de las ganancias. Todo está mal en este gobierno. Bueno, veamos, nosotros podemos aumentar el piso de ganancias. ¿Cómo vamos a hacer para no desfinanciar el Estado? Efectivamente, es un tema que hay que discutir y que tiene que tener, ese impuesto tiene que tener una evolución. Pero al menos estamos discutiendo cuánto vamos a levantar la cuarta categoría y no si hay gente comiendo de basura, comida de la basura. Son las cosas nuevas, son los temas nuevos que van por ganancias. No, porque ahí hay cifras sí, pero muy disímiles. Lo que pasa es que el esfuerzo fiscal que se hizo desde el principio fue tratar de bajar la preponderancia que tienen los impuestos indirectos que pagan todos los argentinos, tengan trabajo o no tengan trabajo en blanco o tengan trabajo en negro. Y en los hechos, el impuesto de las ganancias, quizás haya que cambiar un nombre, quizás haya que ponerle impuestos a los altos ingresos y tener un tope, digamos, una persona que gane 10 o 15.000 quizás no, pero una persona que gana 70.000 me parece que sí, está en condiciones de pagar impuestos y de contribuir también a la prosperidad, no solo de él, sino del conjunto de la sociedad. Lo que pasa es que tocar el sistema fiscal y tocar los impuestos es a veces muy complejo de explicar. Se puede hacer y hay que bajarlo también a términos simples. Por otro lado, cuando uno trabaja el tema fiscal, el que tiene que pagar protesta enseguida porque lo tiene que pagar. Y el que lo va a recibir todavía no lo recibió. Entonces también ahí hay una cuestión. De repente hay mucha gente que hoy no paga ganancias, puesto que de 8 millones de asalariados creo que 2 millones lo pagan, pero también es una reivindicación que se hace. Lo primero que hizo Martínez de Oz durante la dictadura fue sacar el impuesto de la herencia.
Y no estamos hablando de la herencia. Yo lo dije una vez en una universidad del conurbano, de la casita y me dijeron, no, de mi casita, el Estado me va a sacar mi casita. No, estamos hablando de sectores que por su capacidad económica también tienen que coadyuvar al desarrollo del conjunto, porque si no, ¿qué quieren? ¿Vivir como en Estados Unidos pero pagar los impuestos de Mozambique? Bueno, eso se puede hacer. Ahora, el grado de violencia que hay que ejercer no me parece que sea el tema del cual nosotros tengamos que ocuparnos. Cómo nosotros vamos a seguir militando, trabajar el tema de las elecciones, seguir en este proyecto nacional, bancarnos lo que es... yo debo reconocer que no estoy frecuentando demasiado los medios opositores por la enorme cantidad de insultos que a veces también escuchamos en el recinto. Agustín Rossi una vez hizo un cierre empezando a leer todos los insultos que habíamos recibido durante 16 horas. Y si en vez del concepto caemos al insulto, eso no habla de nosotros, pero sí habla del arco opositor. Entonces dejemos esa cuestión de lado y vayamos realmente a las cuestiones importantes. La seguridad no solo son cámaras o tener un partido del Gran Buenos Aires con muchos countries. La seguridad es mucho más que eso. Va desde la seguridad personal, la seguridad alimentaria, la seguridad social, la seguridad del trabajo. Tenemos mucho que hacer. Y me parece que en estos 10 años, con todo, lo hemos hecho bien, o al menos mejor de lo que lo han hecho otros gobiernos. Bueno, antes de despedirnos te propongo un pequeño juego. Un juego. Hay unas cartas, no es para jugar un juego de cartas, pero sino para que des vuelta y me digas qué te sugiere el personaje uno. Vamos de a uno. Es un test de Rorschach. Más o menos. Pero las siluetas están bien definidas. Bueno, te lo muestro a cámara. Un compañero de bancada en la Cámara de Diputados. De banca. De bancas, digamos, de banca. Felipe Solá. Sí, me parece que es una persona que desde el discurso a veces argumenta irónicamente y que encuentra en Massa la posibilidad de tener una segunda existencia política. Pensé de renovar su banca, por lo menos. No, de estar, es decir... De seguir estando en el bichero político, de seguir estando, decir, ni en pedo, Massa va a ser el candidato a gobernador en Scioli. Parecen declaraciones más entusiastas o de un entusiasmo posteleccionario que una verdadera reflexión sobre cómo tiene que ser la institucionalidad también en la provincia de Buenos Aires. ¿Todos? No, todos no. No te voy a someter a todos. Bueno, muy interesante. Chiche Dualde. Muy interesante porque me tocó ser... Estuviste en el Senado cuando ella era senadora, no te estoy privando de nada. No. Es muy interesante porque en el Senado en general uno siempre tiene una buena relación con todos los senadores de todos los ámbitos. Porque distingue lo que son las opiniones políticas de lo que es la calidad de la persona. Yo no tengo por qué dudar de la buena fe de tal o cual. Esta persona es la única con la cual no se pudo dar esa relación. Me tocó ser el miembro informante de la nacionalización de aerolíneas y además me dejaron cerrar el debate, lo cual era una cuestión importante en las cuestiones parlamentarias. Y algunos amigos que estaban atrás de la banca de Chiche contaban que me insultaba bastante, tanto que Giustiniani, que justo estaba delante, se dio vuelta, ¿no? Que es un caballero, por supuesto. El senador socialista. El senador socialista. Ahí la tenemos a Chiche Dualde. Paso. Bueno, pará, no. Acá no se pasa ninguno. ¿No se pasa ninguno? No se pasa ninguno, no hay cosa. ¿Quién te tocó? No vi. Alberto Fernández. Bueno, otro hombre que está con Massa. Bueno, para mí creo que fue importante porque en mi decisión de volver a militar en la provincia de Buenos Aires y de trabajar también en la ciudad de La Plata, porque durante mucho tiempo él estaba manejando el Partido Justicialista y lo que es la capital federal. Por lo tanto, bueno, es una persona que quizás viene de otro paradigma político, también expresa la diversidad que tiene el peronismo, pero creo que, como dice la presidenta, era el hombre del grupo dentro del gobierno. Si no me equivoco, en la biografía que le hicieron. Sí, que le hizo Sandra Russo. Entonces, bueno, ¿una más? ¿Una más? Una más. ¿Puedo elegir? Dale, pero no, así. No, yo quiero elegir. Quiero no decir algo lindo. Y bueno, ¿qué querés que te diga? ¿Quién te toca? Bueno, Ricardo Alfonsín. Ya sé, todos lo quieren. Es un hombre que es querido. Como yo también soy hijo de, me voy a permitir
Hablar del padre, a quien tuve la oportunidad de conocer antes del 83. Después, bueno, mi familia es peronista, por lo tanto, muy generosamente había ofrecido un cargo a mi padre, que bueno, que no soy peronista, no está todo bien. Pero recuerdo que pocos meses antes de que falleciera, Raúl Alfonsín, le hicimos una entrevista para Le Monde Diplomatique justamente sobre el tema del ALCA. Y ahí Raúl Alfonsín marcó una negativa fuerte a la propuesta esta del ALCA y la voluntad de ese partido centenario de que eso no era para ellos. Y Ricardo bien, no tengo ninguna cuestión en particular. Mi tío trabaja con él. Después, ¿qué otra cosa más? Lee filosofía francesa, a Comte Sponville, nos hemos cruzado en debates sobre esas cuestiones, pero sí, que lo considero como una persona que piensa diferente, pero de ningún modo un enemigo, desde ya. Así que, bueno. Sí, bueno, que a ver, el último, ahora uno más, a ver, ¿No hay uno de los nuestros? No sé. La verdad que no sé cuál. No vale eso. No vale la pena. No vale. Pero si no, es bueno. divertido. No se puede. Mostrame ese, por favor, dale. ¿Cuál es? Giustosi. Giustosi. Y el otro era el Momo. El Momo Venegas, bueno. Es más o menos lo mismo. Uno con anteojos, otro sin anteojos, uno con más pelo, otro con menos pelo. Pero ¿cuál es el grado de informalidad que existe en los trabajadores rurales? También... un peronista no debe ser más de lo que es ni menos de lo que debe ser, reza una de nuestras 20 verdades. Cuando un peronista pretende ser más de lo que debe ser, deja de ser peronista para convertirse en oligarca. Y creo que no me equivoqué en la cita. Bueno, no la pasa, ¿no? Uno de los candidatos no la pasa, te digo. No, yo ahora quiero ver quién quedaba, es curiosidad. Bueno, da las vueltas, dale. A ver quién queda. El candidato actual del establishment, el candidato anterior del establishment, y una cita y un pensamiento emocionado para Marguerite Yourcenar, que en las memorias de Adriano decía que a cierta edad una persona tenía que elegir entre sus genios y sus demonios. Y mi respuesta es que acá yo trabajo con la Juventud Sindical Regional La Plata, Berisso, Ensenada, que no es particularmente moyanista. Bueno. Los compañeros se han terminado de regularizar recién, es muy interesante ver esos pibes jóvenes que están desde la actividad sindical de la UOM, de la ESMATA, de lo que era obras sanitarias, de esa Argentina industrial, industrialista que queremos, porque de nuevo es la soberanía la que nos dará el pleno empleo, es el pleno empleo lo que nos va a dar la soberanía. Y es una lástima, además en el caso de Moyano, que en los 90 tuvo posiciones extremadamente acertadas. Bueno, muchísimas gracias, diputado Calcaño, por esta charla acá en Notas Verdaderas. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima semana.